Señor y Dios, Padre mío, Padre precioso de la gloria, en esta noche nos presentamos ante ti. Primero que todo, te pedimos perdón por nuestros pecados, por nuestras faltas, por todas las cosas malas que salen de nuestro corazón, todas las cosas malas que habla nuestra boca, todas las cosas malas que piensa nuestra mente. Bendito Dios, Padre Santo, en el nombre de tu Hijo amado Señor Jesús, colocamos este tiempo en tu presencia. Sabemos que tú tomas el control de todas las cosas, bendito Dios. Que sea tu bendito y santo Espíritu, Padre mío, dirigiéndonos, Padre Santo, en esta noche, estudiando tu palabra, bendito Padre, para seguir con este tema sobre el valle de sombra de muerte, Padre Santo. Yo te pido en el nombre de tu Hijo amado, Padre mío, que seas tú dándome la sabiduría, las palabras apropiadas para poder continuar con esta enseñanza. Hoy que es el segundo tema, segundo día de enseñanza. Todo esto te lo pido por medio de tu Hijo amado, el Señor Jesucristo. Amén y amén. Bueno, como bien lo decíamos ayer, eh, sobre si existe un tercer lugar y de qué manera lo vamos a corroborar, de qué manera lo vamos a sustentar bíblicamente. En muchas ocasiones he escuchado predicaciones de algunos pastores sobre este tema del Valle de Sombra de Muerte, y el Valle de Sombra de Muerte lo interpretan obviamente de una manera espiritual, dado el caso de personas que están pasando por necesidades económicas o están pasando por problemas de alguna enfermedad, o quizás recién han perdido un ser amado. Y en todos estos casos, si lo miramos espiritualmente, es obvio, se está pasando por un valle de sombra de muerte, como lo dice el Salmo 23:4. El rey David se encontraba muy atribulado, entonces él es quien ha compuesto la mayoría de los salmos. Entre estos, el Salmo 23 es muy especial para cuando nos encontramos en momentos difíciles de nuestras vidas. Bueno, continuamos con este tema referente a dónde va el alma del ser humano cuando muere. ¿Cómo vivía este ser humano en la tierra? ¿Cómo estaba delante de Dios? ¿Cómo vivía delante de Dios? ¿Qué testimonio daba? Si era creyente, o qué sucederá o qué sucedió con aquellas personas que definitivamente rechazaron el nombre de Cristo, definitivamente rechazaron la sangre del Cordero, definitivamente confesaron ser ateos y no querer absolutamente nada que ver con Dios. Se limitaron a creer en sus propias creencias, en sus propias, como dice la palabra de Dios, se creyeron sabios. Se creyeron sabios, y esto a muchos los ha llevado a caer al infierno y también a estar en el valle de sombra de muerte. Aquí esta enseñanza del valle de sombra de muerte yo la enseño de una manera literal. Para esta enseñanza, el valle de sombra de muerte es un lugar literal, es un lugar físico, en donde las almas que un día dijeron creer en Dios, dijeron creer en Cristo, y de una u otra manera no le creyeron a Dios. Entre ellos contamos
a muchos pastores, contamos a muchos maestros, contamos a muchos curas, incluyendo papas, incluyendo muchos ateos que decían ser buenos, que decían hacer buenas obras y, y realmente la manera de creer fue la de ellos, la sabiduría de ellos. Profesaron ser sabios, pero en su propia opinión. Rechazaron el nombre de Cristo en todo momento, no permitieron que se les predicara sobre el Evangelio, sobre el mensaje de las buenas nuevas de Jesucristo. Y por ende, llevaron incluso a sus familias, quizás a sus hijos, a pensar como ellos, a ser ateos. Entonces vamos a la enseñanza de qué nos habla la palabra en Lucas 16, 19. ¿Qué nos habla la palabra en Lucas 16, 19 al 31? Voy a leerlo en favor de ustedes. La palabra del Señor nos habla sobre el rico y Lázaro. Esta historia la contó el mismo Señor Jesucristo. Y no es una parábola, es una enseñanza que el mismo nuestro Señor Jesucristo dio a sus discípulos en su tiempo. Quiero aclarar que Jesucristo no vino a contar fábulas, Jesucristo no vino a contar historias de Pinocho, Jesucristo no vino a contar historias de hadas, Jesucristo vino a contar lo que realmente había visto en el cielo, de lo que Él era y de lo que iba a suceder. Y tomó muchas enseñanzas para mostrarnos una realidad. Entonces, sin más preámbulos, vamos a leer la palabra con la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Versículo 19 en adelante. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y lamían sus llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Hacemos un paréntesis ahí y nos encontramos con que aquí el rico está en un lugar de tormentos. Y dice la palabra de Dios acá, dice, y alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham. ¿Qué nos quiere decir este verso acá? Que el infierno, el lugar en donde estaba el rico, atormentado, dice que alzó sus ojos, quiere decir que el seno de Abraham quedaba un poco más arriba del infierno. O sea, podía observar de ahí al seno de Abraham. Continuamos. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí, y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieron pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo: Te ruego pues, Padre,
que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: a Moisés y a los profetas vienen, óiganlos. Él entonces dijo: no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, aunque alguno se levantara de los muertos, tampoco se los persuadirán, dice la palabra de Dios. Repito, mas Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Entonces, ¿qué nos enseña aquí Jesucristo en esta historia? Primero, que la persona que muere en Cristo, el creyente, es llevado inmediatamente al paraíso. Y lo llevan los ángeles. O sea, vienen los ángeles y recogen esa alma y se la llevan. En el caso contrario, a los que no mueren en Cristo, aquí nos enseña la palabra de Dios que cuando abre sus ojos ya se encuentra en un lugar de tormento. O sea, es algo instantáneo, algo inmediato. ¿Qué sucede con aquellas personas que se encuentran en este lugar de tormento? Tanto en el infierno como en el valle de sombra de muerte. Primero, que no pierden su pensamiento, no pierden las emociones. El alma recobra su vista, el alma recobra su oído, el alma recobra su gusto, su tacto. Todos los 5 sentidos los recobra el alma allí. O sea, no los pierde. Primero porque todo el razonamiento. Dice el rico Abraham, lo reconoce, lo está mirando a una distancia, no sabría cuánto, dice la palabra de Dios, que una gran cima está puesta entre ese lugar y el seno de Abraham en ese momento. Pero aquí vemos que el alma no pierde las emociones, reconoce quién está más arriba de él, que es el padre Abraham, y reconoce que está Lázaro siendo consolado en el seno de Abraham. Pero también tiene memoria. Esta memoria lo lleva a acordarse de su padre y sus hermanos que quedaron en la tierra. Y allí siente también compasión, en medio del dolor que tiene, siente compasión por los seres amados que dejó en la tierra. Siente tristeza, siente angustia, siente dolor, puede hablar, puede sentir. Por lo tanto, muchos dicen que la persona al morir, que ahí acaba todo, que el alma sencillamente forma parte del cuerpo y que ahí queda como un ser inerte, sin pensamientos, sin nada más que ver después de la muerte, que después de la muerte no existe nada. Muchos, vuelvo y reitero, creen sobre la reencarnación. Y la reencarnación tiene todo de ilógico, porque la palabra del Señor aquí nos enseña que el que muere en Cristo
va a un lugar que le corresponde. Entonces encontramos que Jesucristo, la enseñanza que da aquí es verdadera. Y si no fuera verdadera, seguramente él no había hecho este relato. ¿Cómo comprobamos de que realmente Jesucristo sabía de este lugar? ¿Y por qué daba este relato? Primero que todo, pues porque Jesucristo mismo es Dios, encarnado, 100% Dios, 100% hombre. Vamos a leer Lucas 23, 39 al 43 y lo voy a leer en favor de ustedes. La palabra del Señor dice así, en el versículo 39 en adelante. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba, diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió, diciendo, ¿ni tú aún temes a Dios, estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad, justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Mas éste ningún mal hizo. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Por qué Jesús le dice al pecador que se arrepiente, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso? Entonces encontramos dos diferencias grandes acá en esta lectura. La primera es que hay un pecador que no se arrepiente, que aún estando en el borde de la muerte no tiene temor de Dios, aún estando en el borde de la muerte desafía a Dios. Y eso es lo que ocurre con muchos seres humanos que aún estando en el lecho de muerte, prácticamente ya agonizando, aún así rechazan rotundamente recibir a Jesucristo como único y suficiente Salvador. Porque la palabra de Dios es clara y dice en Romanos 10:10, dice, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y si nosotros confesamos con la boca y creemos con el corazón que Dios es un Dios de justicia, es un Dios de amor, obviamente obtenemos la salvación. Por esta razón es que muchas personas, estando al borde de la muerte, ya en su lecho de enfermo, sea en un hospital, sea en la casa, es muy importante, pero demasiado importante, ir a este lugar y confrontar a esta persona, confrontarlo con la palabra de Dios y mostrarle la salvación por medio de la palabra de Dios, que es nuestro Señor Jesucristo. Enseñarle a esta persona moribunda cuáles son los beneficios que va a obtener si confiesa a Jesucristo como único y suficiente Salvador y lo recibe y lo deja entrar en su vida. Solamente con confesar que Jesucristo es nuestro Salvador, esto nos hace a nosotros salvos. Porque dice la palabra de Dios que si creemos. ¿Cuántos de los que en este momento están en el infierno, cuántos de los que en este momento están en el valle de sombra de muerte, anhelarían siquiera
10, 15, 20 segundos para poder decir, Señor, te recibo en mi vida como mi único y suficiente Salvador, perdóname. Solamente por decir esas palabras ya sería salvo. Pero lamentablemente ya es tarde. Para los que están en el infierno es totalmente tarde, porque tuvieron toda la vida que Dios les dio de oportunidad para arrepentirse ni para recibir a Cristo como Salvador, para reconocerlo como único y suficiente Salvador. Y es muy triste saber que el infierno está lleno de millones de almas perdidas. Porque un día, por su capricho, por sus falsas doctrinas quizás porque se criaron en hogares en donde eran ateos, y esto los llevó a una condenación, que practicaron la maldad y que nunca se arrepintieron de su maldad. Igual sucede a los que están en el valle de sombra de muerte, que aunque no sean tan malos, que no hayan sido tan perversos, que no hayan sido asesinos, que no hayan sido violadores quizás, simplemente quisieron creer en Dios a su manera y quisieron hacer de ellos mismos su propio Dios, creyeron que las buenas obras era lo que los iba a salvar. Pero la palabra de Dios dice que la fe sin obras es muerta. Entonces, la fe debe ir acompañada de obras y las obras deben ir acompañadas de fe. Y la fe en Jesucristo. La fe en Dios como nuestro Creador. Nosotros no venimos de ninguna explosión, de ningún Big Bang. Nosotros venimos de un Creador, el que creó los cielos y la tierra, el que creó las estrellas, el que creó el sol, el que creó la luna, el que creó todo cuanto vemos en este planeta llamado Tierra. Nosotros somos creados. Y muchas de las personas ateas niegan el nombre de Jesucristo y se basan en una teoría científica, sin tener sustentos de que así es, de que fue por una explosión que se creó el universo. Pero Dios sí nos da a nosotros la prueba latente de que provenimos de un creador, y es la palabra de Dios. Entonces allí sabemos y encontramos que Jesucristo, estando en la cruz, le dice al pecador que se arrepiente, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Vamos a leer ¿qué nos dice Mateo 12:40? Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Y así fue. Jesucristo, al morir, fue al centro de la tierra, fue al corazón de la tierra, porque dice la palabra de Dios que al tercer día resucitó. Pero la pregunta es, ¿a qué fue Jesucristo al centro de la tierra? ¿Qué tenía que hacer Jesucristo allí en el centro de la tierra? Ya nos lo da la enseñanza en Lucas 16, 19 al 31, que en el centro de la tierra se encuentra el infierno y se encontraba el seno de Abraham. La lectura nos lo ha corroborado. Jesucristo mismo dio la enseñanza. Entonces, cuando Jesucristo muere en la cruz, Él desciende al corazón de la tierra. Y al descender al corazón de la tierra, ¿qué le dijo? ¿Qué le dijo antes de morir Jesucristo al pecador arrepentido? ¿Qué le dijo? Ciertamente te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso.
Entonces aquí nos encontramos que el paraíso era el mismo seno de Abraham, que se encontraba un poco más arriba del infierno, en el mismo lugar en donde el rico miraba a Abraham. Es allí a este lugar en donde es trasladado el pecador arrepentido. Vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios en Efesios 4, 8 al 10, y a qué fue que bajó Jesucristo al corazón de la tierra. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Amén. Entonces, esto de que subió, que es el mismo que también bajó. Y dice que fue ¿a dónde? Al centro de la tierra. Nos lo corrobora la palabra del Señor en Efesios 4, 8 al 10. Y dice que llevó cautiva a la cautividad. ¿Qué quiere decir que llevó cautiva a la cautividad? Que allí habían espíritus cautivos. Y la palabra de Dios nos enseña que Jesús fue a predicarles a estos espíritus encarcelados. Quiere decir que muchos de los que estaban allí, a todas estas almas a las que Jesucristo mismo fue y les predicó, para mostrarles que Él era del que se decía por los profetas en el Antiguo Testamento. A muchos de los que murieron en los tiempos de Noé, a muchos de los que murieron en los tiempos de Abraham, en los tiempos de Moisés, muchos de los que no quisieron creer de lo que hablaban los profetas, Jesucristo fue a mostrarse, a decirles, yo soy del que habla la Escritura, del que habla Moisés, del que habla Abraham, del que habló David. Y eso fue Jesucristo. ¿Y cómo sabemos si es verdad? La palabra nos lo corrobora. La palabra nos lo enseña. Vamos a Primera de Pedro 3:18 al 20. ¿Qué nos dice Primera de Pedro 3:18 al 20? Por favor. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarlos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaban la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaban el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Amén. Entonces la palabra del Señor la sustentamos a qué fue Jesucristo. Aquí nos sustenta la palabra de Dios en estos versos. ¿A qué fue Jesucristo al centro de la tierra? Dice la palabra de Dios bien clara que fue a predicar a los espíritus encarcelados. Amén. Dice en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en un tiempo desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé. Noé duró 120 años predicándole a estos pueblos y les estaba advirtiendo de lo que venía, del diluvio que venía, de la destrucción total de la humanidad, de todo lo que había
sobre la tierra, pero solamente se burlaban de lo que él predicaba. No le quisieron creer. La palabra dice bien claro que solamente se salvaron 8, que fueron ¿quiénes? Noé, su esposa, sus 3 hijos y sus 3 nueras. Y los animales fueron más inteligentes porque los animales sí obedecieron. Los animales sí se subieron al arca. Cuando Dios le dio la orden a Noé para que llevara una pareja de cada género de animal, estos obedecieron, fueron más inteligentes. Nosotros, los seres humanos, por naturaleza somos bastante tercos, bastante desobedientes. En estos últimos tiempos en los que ya estamos viviendo el tiempo de apostasía, que estamos caminando sobre la última profecía, ya prácticamente en el arrebatamiento de la iglesia, que en un abrir y cerrar de ojos no sabemos si en este momento suceda, si dentro de una hora o mañana o dentro de un mes. La palabra de Dios dice que ni los ángeles del cielo lo saben, solamente mi Padre. Pero ¿durante cuántos años, desde que murió Jesucristo hasta el día de hoy, nos vienen predicando: arrepiéntete que Cristo viene pronto? ¿Y qué hacemos? Nos reímos, nos burlamos. Eso era lo que hacíamos en tiempos cuando no andábamos en Cristo. Eso era lo que hacíamos cuando nos hablaban del Evangelio. Nos burlábamos de los aleluyas, nos burlábamos de los cristianos. Decíamos que estaban locos. Pues así mismo le decían a Noé en su tiempo, que estaba loco, que estaba demasiado loco, que él iba a ponerse a hacer un arca en medio de un desierto en donde nunca había llovido. Y aquí, en estos últimos tiempos, está sucediendo exactamente lo mismo. Llevamos predicando el Evangelio desde los discípulos de Jesucristo, pasando por los apóstoles, hasta nuestros días, y nos siguen tratando de locos, que son mentiras, que no creen, se burlan. Y día por día el mundo es muy parecido a lo que era Sodoma y Gomorra. Entonces aquí nos encontramos con una verdad que nos lo corrobora nuestro Señor Jesucristo, que ese centro de la tierra contiene el infierno en la época de Cristo y un poco más arriba el paraíso o el seno de Abraham. Vamos a leer primer libro de Samuel 28, 11 al 19. La mujer entonces dijo: ¿a quién te haré venir? Y él respondió: hazme venir a Samuel. Y viendo la mujer a Samuel, clamó en alta voz y habló aquella mujer a Saúl, diciendo: ¿por qué me has engañado? Pues tú eres Saúl. Y el rey le dijo: no temas, ¿qué has visto? Y la mujer respondió a Saúl: he visto dioses que suben de la tierra. Él le dijo: ¿cuál es su forma? Y ella respondió: un hombre anciano viene cubierto de un manto. Saúl entonces entendió que era Samuel, y humillando al rostro a tierra, hizo gran reverencia. Y Samuel dijo a Saúl: ¿por qué me has inquietado haciéndome venir? Y Saúl respondió: estoy muy angustiado, pues los filisteos pelean contra mí, y Dios se ha apartado de mí, y no me responde, mas ni por medio de profetas, ni por sueños. Por esto te he llamado para que me declares lo que tengo que hacer. Entonces Samuel dijo: ¿y para qué me preguntas a mí, si Jehová se ha apartado de ti y es tu enemigo? Jehová te ha hecho como dijo, por medio de mí. Pues Jehová ha quitado el reino de tu mano y lo ha dado a tu compañero David. Como tú no obedeciste a la voz de Jehová,
ni cumpliste el ardor de su ira contra Amalek. Por eso Jehová te ha hecho esto hoy. Y Jehová entregará a Israel también contigo en manos de los filisteos. Y mañana estarás conmigo tú y tus hijos. Amén. Hasta ahí, vamos a dejarlo hasta ahí. ¿Qué sucedió acá? Samuel ya había muerto. Saúl ya había perdido su reino. A Saúl se le había quitado su reino porque él desobedeció a Dios. Pero aquí encontramos algo muy importante, que aún Saúl, siendo desobediente cuando era rey, allí el profeta Samuel le confirma que Saúl iba a estar con él en el lugar en donde estaba Samuel. ¿En dónde estaba Samuel? En el seno de Abraham. Aquí no lo corrobora la palabra, porque Abraham ya había muerto y lo que hizo lo que hizo Saúl fue ir a consultar a la divina de Endor. ¿Y qué le dijo Saúl a la divina de Endor? ¿Qué ves? Dice el verso, le pregunta a Saúl, ¿qué has visto? La mujer respondió a Saúl, he visto dioses que suben de la tierra. He visto dioses que suben de la tierra, dioses en minúscula. O sea, quizá lo que veía la divina de Endor era los ángeles acompañando a Samuel. Es el único texto bíblico que confirma que Dios le permitió a una persona, un alma de un muerto, que era Samuel, porque él murió normalmente como los demás, pero su alma se encontraba reposando en el paraíso. Pero cuando Saúl va a consultar a la adivina de Endor, ella le dijo, ¿a quién te haré venir? ¿A quién te haré venir? ¿Y qué significa la palabra venir si no es otra cosa que hacerlo salir del lugar donde está? Hacerlo regresar. Dice la palabra de Dios, nos lo corrobora, de nuevo volvemos al verso 13, punto B, le pregunta a Saúl, ¿qué has visto? Y la mujer respondió a Saúl, he visto dioses que suben de la tierra, que suben, no dice que bajan, sino dice que suben, o sea, quiere decir que vienen del centro de la tierra. Una vez más, comprobamos de que el seno de Abraham, que el paraíso, se encontraba en el centro de la tierra, un poco más arriba de el infierno. Corroboramos una vez más que Jesucristo fue al centro de la tierra a predicar a los espíritus encarcelados. Que allí, al resucitar Jesús, de muchos de esos espíritus encarcelados, dice la palabra del Señor, que llevó cautiva la cautividad. ¿A dónde la llevó cautiva? La cautividad. Dice, ¿dónde estaba la cautividad? ¿Dónde estaba cautiva? Entonces, la traslada en el momento de resucitar Jesucristo, ¿sí? Aquí vamos a estudiar un texto bíblico más para comprobar y para corroborar en qué momento Jesucristo traslada lo que llamamos
lo que se encontraba en el centro de la tierra, que es el paraíso, en qué momento fue trasladado a lo que llamamos tercer cielo, en donde habita Dios. Amén. Bueno, entonces, nosotros somos tripartitos. Una vez más, les reitero lo que enseñábamos en el tema anterior. Somos un alma, un cuerpo y espíritu. La palabra de Dios dice que el espíritu vuelve a Dios que lo dio. El espíritu vuelve a Dios que lo dio. El alma al lugar que le corresponde. Y el cuerpo vuelve a la tierra. O sea que tenemos un espíritu de vida, aliento de vida, y un alma que vive en un cuerpo. Por eso somos tripartitos: alma, cuerpo y espíritu. Vamos a ver qué nos dice Génesis 2:7. Entonces Jehová dijo: formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Amén. Entonces aquí encontramos que Jehová hizo al hombre del polvo de la tierra y vino a ser un ser viviente. ¿Por qué? Porque sopló en su nariz, dio el hálito de vida al ser humano. Por esa razón es que somos espíritu. Por esa razón es que el hombre, al morir, haya sido bueno o haya sido malo, haya sido el más perverso de los perversos, el espíritu regresa a Dios que lo dio, de donde salió el aliento de vida. ¿Lo comprobamos en dónde? Eclesiastés 12:7. Y el polvo vuelva a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Lo leemos de nuevo, por favor. Y el polvo vuelva a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Y el polvo vuelva a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Amén. Comprobamos que el espíritu del hombre, sea bueno o sea malo, regresa a Dios que lo dio. Vamos a ver qué nos habla Job 12:10. En su mano está el alma de todo viviente y el hálito de todo el género humano. Entonces ahí comprobamos bíblicamente que nosotros somos alma, cuerpo y espíritu. El espíritu es totalmente diferente al alma. Y el alma forma parte de nuestra conciencia, forma parte de nuestros pensamientos. Y, por ende, habita en un cuerpo. Por esa razón es que en la conciencia recibimos a Cristo como único y suficiente Salvador. La palabra de Dios es muy clara cuando Jesucristo habla sobre el infierno. Y muchos dicen, no, es que Dios no puede ser tan malo de enviar a sus hijos al infierno, porque es que Dios es un Dios misericordioso. Y en eso están en lo correcto. Dios es un Dios misericordioso. Dios es un Dios de amor, pero también es un Dios de fuego consumidor. Y si la persona es malvada y la persona es mala y la persona continúa practicando la maldad, continúa en sus aberraciones sexuales, continúa dañando a la gente con drogas, continúa acostándose con prostitutas y continúan haciendo lo malo delante de los ojos de Dios, ¿será que Dios es el que manda estas almas al infierno? ¿O será que estas almitas solitas se van?
No necesita que nadie las lleve, sino ellos mismitos se van. Porque tenemos la oportunidad de recibir a Jesucristo como único y suficiente Salvador. Pero si el ser humano se empeña en continuar en la maldad, entonces no puede reclamar nada. Después no van a estar reclamando que es que Dios es muy malo, que Dios no manda a sus hijos al infierno. Sencillamente cuando la persona muere, el alma va al lugar que le corresponda. Si yo confieso a Jesucristo como único y suficiente Salvador de mi vida y le enseño a mis hijos el temor de Dios y soy el sacerdote de mi hogar, pues debo de hacer lo correcto. Debo de pastorear mi familia. La primera familia que yo debo pastorear es mi hogar. A mis hijos, a mis hijas, a los yernos, a las nueras. Predicarles la palabra de Dios, predicarles el temor de Dios, enseñarles que si no reciben a Jesucristo como único y suficiente Salvador, sencillamente cuando mueran, esa alma se va a ver en graves problemas. ¿Qué dice el ateo? Es que Dios no existe. No, es que eso es una mentira. Eso son cosas que se inventó el hombre. Son situaciones religiosas en donde el hombre se lo inventó para poder sacar beneficios de lo mismo. Bueno, el ateo piensa de esta manera. El ateo piensa que venimos de una explosión, de un accidente universal. Pero déjeme decirle que si el ateo tiene la razón, pues nosotros los cristianos no perdemos nada. Absolutamente nada perdemos. Sencillamente morimos y listo, nada pasó. Nada trascendió, nada ocurrió más. Pero si es cierto todo lo que dice la Biblia y todo lo que comprueba la Biblia, de que necesitamos un Salvador, de que necesitamos a Dios en nuestras vidas, que necesitamos que el Espíritu Santo llene nuestro ser para guiarnos y convencernos de pecado. Y si encontramos con que todo lo que dice la palabra de Dios es cierto, pues la ganancia es en abundancia, porque la palabra de Dios dice que Jesucristo es vida eterna y es vida en abundancia. Amén. Entonces, qué bueno, porque si yo creo en Jesucristo como mi único y suficiente Salvador, pues al morir, mi alma inmediatamente va al paraíso a gozar de la presencia de Dios. Y allí ya no me voy a acordar de nada de lo que dejé en la tierra, ya no me voy a acordar de los dolores, ya no me voy a acordar de las enfermedades, no me voy a acordar de las tristezas, porque allí es solo gozo. Desde el momento en que se entra, es solo gozo. Allí no hay tristeza, allí no hay dolor. Allí no hay ninguna enfermedad que me aqueje, allí ya no me van a preocupar las deudas que le debo al dueño de la casa, que le debo al banco. Allí ya no me va a preocupar nada de eso. Todos los niños, con uso de razón, que ya sepan qué es lo bueno, que ya sepan qué es lo malo, es muy importante que sepan de este tema. Porque hay niños de 10, 11, 12 años que saben más mundo que uno. Y son conscientes de lo que es bueno y lo que es malo. Como hay otros niños que son demasiado inocentes. Y la palabra del Señor dice, cuando los niños se acercaron a Jesucristo y los discípulos no los dejaban pasar, ¿qué le dijo Jesucristo? Dejad que los niños vengan a mí y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de Dios, el reino de los cielos. Amén. Aquí nos enseña Jesucristo que debemos hacernos como un niño, como a los niños, para poder heredar el reino de los cielos, para poder entrar y gozar de la presencia de Dios. ¿Y cómo es un niño? Un niño
tiene fe. Un niño pelea y al momento perdona y olvida. Y está como si nada jugando con los demás niños. A un niño le pegan y llora y patalea, pero al ratico está de nuevo jugando con esos niños. Ya se le ha olvidado el problema. Un niño no tiene rencor, un niño no tiene odio, un niño no tiene venganza, un niño no practica lo malo, un niño no practica el pecado, un niño no fornica, un niño no adultera, un niño no va donde las prostitutas. Entonces la palabra de Dios es tan clara en donde dice que el reino de los cielos es para estos niños. Y si nosotros nos hacemos como estos niños y empezamos a caminar con Cristo y empezamos a dejar todo lo malo y empezamos a despojarnos de todos esos odios, todos esos rencores, obviamente que el día que partamos a la eternidad, partiremos con Cristo. Amén. Pero para el malo hay su paga. Para el malo hay su paga. No se puede lamentar en el lugar donde está y arrepentirse, porque allí en el infierno todos son creyentes, allí en el infierno todos creen en Dios. Ay, sí, Dios, ahora sí creemos en ti, Señor, ay, perdónanos, sácanos de este lugar de tormento. Pero ¿qué pasa? Que ya es tarde para los que están en este terrible lugar. Y para los que van al otro lugar que se llama el Valle de Sombra de Muerte, del que seguiremos tratando en estos temas, que sin ser tan malvados, que habiendo recibido a Jesucristo como único y suficiente Salvador, pero haberse burlado de la sangre de Cristo, haber hecho pecados ocultos, haber engañado tanta gente para sacar beneficio propio, como los que está viviendo en la apostasía de la iglesia, predicar por ganancias deshonestas, haciendo un mercader de la palabra de Dios, como lo hacen quizás muchos pastores, quizás lo hacen muchos falsos maestros, falsos profetas. Estos son los engañadores, los lobos disfrazados de ovejas. Y aún así, incluyendo los curas y los papas y monjas, que no quisieron predicar la palabra de Dios ni la quisieron enseñar porque las conocen a fondo la palabra de Dios, pero callan. No les gusta hablar de estos temas, mucho menos van a hablar de infierno, mucho menos van a hablar de arrebatamiento de la iglesia, mucho menos van a hablar de arrepentimiento de pecados. Enseñan por encima la palabra, enseñan unas verdades, pero no las enseñan completas. Para aquellos que dijeron ser buenos, que yo caminé con Cristo, Señor, pero si yo hice en tu nombre milagros y en tu nombre eché fuera demonios, ¿qué les dice Jesucristo? Apartados de mí, hacedores de maldad. Dice que será el lugar a donde los arrojará será un lloro y crujir de dientes. Y esto es lo que está sucediendo en este mismo momento, los que están en el valle de sombra de muerte. Allí solamente hay una lucecita de esperanza, que si hoy fuera el arrebatamiento de la iglesia, que si hoy fuera el rapto de la iglesia, tendrían que pasar 7 años, que son las bodas del Cordero, y en la tierra al mismo tiempo está sucediendo lo que es tribulación y gran tribulación por el surgimiento del anticristo, la persecución a los cristianos que se quedaron, a los que no creyeron en el arrebatamiento, a los que quizás desobedecieron la palabra de Dios. Son 7 años que va a pasar y después de esto dice la palabra del Señor, después de las bodas del Cordero dice la palabra de Dios, que regresará Jesús con los ángeles y con todos los que durmieron en él. ¿A qué van a regresar? ¿A qué van a regresar las almas
que ya estaban en la presencia de Dios en el paraíso. Es sencillo. La palabra del Señor en Primera de Tesalonicenses 4:13 nos habla sobre la resurrección. Pero esto ya lo vamos a dejar para el otro tema. Vamos a leer el texto de la resurrección de Jesús. Entonces vamos a comprobar una vez más que Jesús, cuando resucita, ¿qué es lo que sucede con Jesús cuando resucita? Vamos a leer Marcos 16, 9 y 10. Jesús se aparece a María Magdalena, habiendo, pues, Jesucristo, ¿qué? Vamos a ver qué nos dice las Escrituras. Vamos a corroborar de nuevo, vamos a leer Marcos 16, 9 y 10. Habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Yendo ella, lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. Vamos a ver qué nos dice San Juan 20, 15 al 18. Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto, y yo lo llevaré. Jesús le dijo: María. Volviéndose, ella le dijo: Raboni, que quiere decir maestro. Jesús le dijo: no me toca, porque aún no me he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y dile: subo a mi Padre, ya vuestro Padre, a mi Dios, ya vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para que dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. Volvemos a leer el verso, San Juan 20, 15 al 18. Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo: María. Volviéndose, ella le dijo: Raboni, que quiere decir maestro. Jesús le dijo: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Aquí encontramos que Jesucristo, al resucitar, cuando se le presentó a María Magdalena, aún no había subido al cielo. Aún ahí no había sido trasladado el paraíso al cielo, porque Jesús apenas acababa de resucitar. Estaba en un cuerpo glorioso, pero le dio el privilegio a María Magdalena de que lo pudiera ver tal cual era él. Esto fue un gran privilegio que le dio a María Magdalena. Entonces encontramos con que cuando Jesús le dice a María Magdalena: todavía no he subido a donde mi Padre, pero ve y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Le confirma a María que él va a subir al Padre. ¿Y a qué va a subir al Padre? A trasladar la cautividad que había en el centro de la tierra, el llamado seno de Abraham o el paraíso. Y por esta razón es que se sustenta bíblicamente de que queda el espacio que había entre la cima que había puesta entre el infierno y el seno de Abraham, queda libre este espacio allí. Al quedar libre este espacio allí, porque el paraíso ya es trasladado al cielo, allí
comienza a funcionar lo que se llama el valle de sombra de muerte. En el mismo lugar es donde estuvo el seno de Abraham, es en este mismo lugar que es un poco más arriba del infierno, que se puede decir que es igual de terrible, que es un lugar sombrío, en donde están las almas que un día desobedecieron a Dios, habiendo conocido de la palabra de Dios, habiéndosele predicado de la palabra de Dios, habiendo recibido a Cristo como único y suficiente Salvador, pero haberlo negado después y no haber querido caminar con Cristo más porque se devolvieron, porque se desanimaron, porque quizás se suicidaron, porque sintieron un día un dolor muy grande, una pena muy grande. Déjeme decirle que muchos pastores, muchos maestros, muchos evangelistas, muchos curas, muchos papas, muchas monjas, muchos hombres buenos y mujeres buenas están en este lugar. Hombres y mujeres con buenas intenciones, pero no arrepentidos de corazón. Porque si se hubieran arrepentido de corazón y se hubieran sostenido de la mano de Dios y hubieran seguido caminando con Cristo, seguramente no estarían allí en este lugar tan terrible. Entonces, si hoy fuera el arrebatamiento de la iglesia, sencillamente tendría que aguantarse algo más de 1000 años allí en este lugar. 7 años de las bodas del Cordero, 1000 años del reinado milenario de Jesucristo, otro poco de tiempo como lo dice la palabra de Dios, y después de eso, el juicio del trono blanco. Vamos a leer qué nos dice Apocalipsis 20:15. Vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios en Apocalipsis 20:15. Lo vamos a leer desde el verso 11 en adelante. Y vi un gran trono blanco, al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños, o sea, a los ricos y a los pobres, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. El mar entregó los muertos que había en él. La muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. ¿Cuáles muertos son los que van a ser juzgados allí en el juicio ante el gran trono blanco? ¿Cuáles son esos muertos? ¿Los que murieron en Cristo? ¿Los que se fueron en el rapto de la iglesia y fueron a las bodas del Cordero? No lo creo, porque la palabra de Dios es clara. Dice que todos los que murieron en Cristo fueron a gozar de la presencia de Dios. Y están en la presencia de Dios. Este juicio es para los que salen del infierno, porque aquí lo dice la palabra de Dios. Los que devolvió el Hades. Y también dice que los que devolvió la muerte. Y también dice que los que devolvió el mar. Entonces no puede estar hablando de los salvos en Cristo, porque entonces recibiría doble juicio. Y la palabra del Señor dice que los que morimos en Cristo compareceremos ante el tribunal de Cristo, pero para recibir según lo que hayamos hecho, sea bueno o sea malo, cuando estábamos en el cuerpo. Es para recibir los galardones, que vamos a ir a las bodas del Cordero. Allí estaremos seguros en la presencia de Dios. Pero los que están juzgados, siendo juzgados aquí en el juicio del gran trono blanco, estos muertos que salen
del Hades son los mismos muertos que salen del infierno. Los muertos que salen del valle de sombra de muerte son los mismos que tienen retenido la muerte. Son dos cosas totalmente diferentes, dos estados totalmente diferentes. Entonces no podemos negar de que este lugar realmente existe. Así como nos lo ha sustentado la Biblia, y hay muchos versículos más que tengo para las próximas enseñanzas, donde nos confirma que es un sitio literal, que es un sitio físico, en donde realmente las almas también están sufriendo. Y aquí muchas de las almas que están en el valle de sombra de muerte lo corrobora Apocalipsis 20:15. Dice, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Quiere decir que muchos de los que están en este terrible lugar todavía tienen una lucecita de esperanza de estar inscritos en el libro de la vida. Pero si no se hallan inscritos en el libro de la vida, serán lanzados al lago de fuego. Terrible. La pregunta que yo les hago esta noche es, ¿quieren recibir a Jesucristo como único y suficiente Salvador? ¿O quieren esperar a morir para decidir? Porque después de muerto ya no se puede decidir para dónde voy. Ya usted mismo decide ahora en vida a qué lugar quiere ir. Si al infierno, si al valle de sombra de muerte o al paraíso. Esa decisión le toca a usted. Cada uno de nosotros somos responsables de nuestra salvación. Y la salvación es individual. A mí no me va a salvar mi papá, a mí no me va a salvar mi mamá, a mí no me va a salvar el cura, a mí no me va a salvar el profeta, a mí no me va a salvar el adivino, a mí no me va a salvar el brujo ni el hechicero. A mí lo único que me salva se llama Jesucristo. Pero solo si le abro la puerta de mi corazón para que Él entre a mi vida y haga de mí la criatura nueva. Haga de mí la persona que Él quiere que yo sea. Caminar con Cristo es lo mejor. Dios les bendiga. Muy buenas noches y espero que mediten sobre esta enseñanza.